Pues es el capítulo 15. Bueno, es un capítulo que ya leímos y que hablamos algunas cosas, pero me faltó tiempo y me faltó lo más importante, por eso lo vamos a ver de nuevo. No alcancé a hacer un contraste con nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 14, si ya lo tienen, el capítulo 14, el verso 19, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como un amigo. Para contextualizar un poco de qué se trata el capítulo 15, el capítulo 14 termina cuando le descubren el enigma que él le había dado a estos hombres. Había hecho una propuesta y él dijo: si ustedes no adivinan el enigma, ustedes me van a dar 30 piezas de vestido a mí, pero si ustedes me adivinan el enigma, yo les voy a dar 30 piezas de vestido a ustedes. ¿Qué pasó? Que los filisteos corrompieron a la mujer de Sansón y la obligaron, a base de que si ella no descubría el enigma de Sansón, la iban a quemar a ella y a su familia. Así que la mujer, en reiteradas ocasiones, convenció finalmente a Sansón para que le descubriera el enigma. Y por ende, la mujer se lo dijo a los filisteos, y por ende, los filisteos descubrieron el enigma. Y el versículo que acabamos de leer, que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres, tomó las piezas de los vestidos de los mismos filisteos y se los entregó y se volvió a casa de su padre. Y no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, pero encendido el enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. El enojo de Sansón y el capítulo 15 que leímos la vez anterior tiene que ver con el enojo de Sansón. Los que estuvieron en aquella lectura y enseñanza se acordarán que hablamos de la ira de Sansón, hablamos de tu ira, de mi ira, ¿cierto? Y sacamos algunas enseñanzas de ahí. Vamos a leer el capítulo 15 entonces con esto en mente. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Recordemos, termina el capítulo anterior diciendo que Sansón se encendió en ira y se fue a la casa de su padre. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Resulta que ahora vuelve a ver a su mujer, le trae un cabrito y el padre no lo dejó entrar. Y como él estaba encendido en ira, y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez con respecto a los filisteos, si mal les hiciese. Aquí comienza la ira de Sansón. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos
y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Paradójico porque en el capítulo 14 a la mujer la amenazaron que si no descubría el enigma de Sansón, la iban a quemar a ella y a su padre. Bueno, ella hizo el trabajo, descubrió el enigma, se lo dio a los filisteos le adivinaron el enigma a Sansón, y como el padre le quitó a su mujer, ahora él va y comete esta feroz quema, ¿cierto? ¿Y qué hacen los filisteos? Terminan igualmente quemando a la mujer y a su familia. Dice: y dijeron los filisteos, verso 6, ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Amarró las colas y en medio puso una antorcha y la encendió. Imagínense, esto pone a mi marido viendo que en su parte trasera hay fuego, cómo deben haber corrido de lado a lado, y fue la forma que Sansón creó para quemar todos los sembrados, lo que estaba guardado, y dice lo que estaba en pie también. La destrucción fue muy grande. Y aquí está la segunda venganza. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, quemaron a su esposa o a su mujer, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Y del verso 9 en adelante lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá, los israelitas, les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron, filisteos, le respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Esto era un combo y combo. Los filisteos golpeaban, Sansón golpeaba. Los filisteos volvían a golpear, Sansón volvía a golpear. Eso es lo que hablamos la vez anterior, la escala de la ira, ¿cierto? Cuando vamos subiendo el tono, y ya nos damos cuenta, esta cosa tiene que parar. Y alguien tiene que decir: hasta aquí no más llego. Pero aquí está Sansón, combo y combo con los filisteos, igual que un boxeador. Dice: y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Así somos nosotros, ¿eh? Tú me hiciste esto, yo te hago esto. Y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos.
y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí está la historia, continuamos con la historia de Sansón. Sansón, quien tenía un gusto patético, por así decirlo, dijimos, por las mujeres. Sansón aparece como un libertador. Es el ángel que aparece a Manoa y a su mujer y les dice: va a venir un libertador, en el capítulo 13. Pero el pueblo de Israel no entiende que Dios envía a este libertador. Y este libertador, que tiene un juicio de sangre, ¿cierto? Recordemos que los nazareos no podían tocar muertos, y Sansón lo que más hizo fue tener muertos a sus espaldas, ¿cierto? Entonces los filisteos no entienden que él es un juez de Israel, que Dios le ha enviado para liberarles, que Dios le ha enviado para castigar a sus opresores. ¿Qué entienden ellos? ¿Qué entiende el pueblo de Israel? Que su problema no son los filisteos. Ellos entienden que su problema es Sansón, aquel libertador que Dios les envió, pero ellos entienden que él es el problema. Y entonces cuando vienen los filisteos a buscar a Sansón, ¿qué hacen los judíos? ¿Por qué vienen a molestar? Los judíos me parece que estaban viviendo tranquilamente bajo el alero de los filisteos. Entonces ellos le preguntan: ¿a qué vienen? Y entonces ellos dijeron: a buscar a Sansón. ¿Y quiénes son los que van a buscar a Sansón? ¿Los filisteos? Los que van a buscar a Sansón son su propio pueblo, Israel. Entonces van donde Sansón y le dice: para que todo vuelva a la normalidad, te vamos a entregar. Al igual que Cristo. Y eso es lo que quería rescatar yo, lo que no alcancé a rescatar en el mensaje anterior. Al igual que Cristo, Sansón fue entregado por los suyos, como Cristo fue entregado por los suyos. No entendían que él era un libertador. Los judíos vieron el ejército de los filisteos y tuvieron miedo. Entonces, para que estemos todos tranquilos, entreguemos a Sansón y se soluciona nuestro problema. Eso es así como están pensando los judíos. Entonces buscan a Sansón para entregarle, para que no trajera más problemas. El Nuevo Testamento. Acompáñenme a leer en Juan, capítulo 11, verso 48 y 49, dice lo siguiente: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos. En la historia de Sansón eran los filisteos, ¿acaso los romanos?
vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. El mismo interés que tenían los judíos con los filisteos. A nosotros, para tener pan, nos conviene que entreguemos a Sansón. Mejor que él muera y nosotros obtenemos la tranquilidad que necesitamos. Sansón está siendo aquí un tipo de Cristo. El Señor Jesucristo fue entregado por su propio pueblo, por aquellos que decían esperarle, y lo entregamos por ti y por mí. Aquí Sansón está solo. Así como Sansón fue entregado para que el pueblo de Israel no tuviera más problemas, así Cristo fue entregado para que los religiosos de aquel tiempo y el pueblo tuvieran tranquilidad. ¿No os conviene que un solo hombre muera por el pueblo? Sansón se deja atar y él dice: ustedes no me van a matar. No, nosotros no te vamos a matar. Nosotros solo te vamos a entregar. Pero Sansón está pensando aquí en su tercera venganza. Me van a llevar en medio de los filisteos. Eso es lo que quieren hacer. Me parece, dice Sansón. Así que Sansón se deja atar. Entonces Sansón aquí ya está planeando su tercera venganza. Y en esta tercera venganza, verso 12 dice: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino desde Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Ahí viene, lo vamos a capturar, nos lo van a entregar. Pero, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Aquí está Sansón combatiendo, 3000 hombres con la quijada de un asno. Recuerdo cuando éramos chicos nosotros ayer justo comentábamos, estábamos en una oncecita, media familiar así, y comentábamos que cuando éramos chicos, nosotros los de más edad, juntábamos vidrio y compraban el vidrio. Ahora no, usted lo tira en un lado y viene la empresa y se lo lleva y le sale gratis. En aquel tiempo nosotros buscábamos vidrio y nos compraban por kilo el vidrio, el fierro, pero también el hueso. Yo normalmente encontraba como esqueletos de perros que a veces enterraban o los mataban y lo iban a tirar para el campo, porque ahí después queda algún esqueleto. O a veces le daban carne a los animales y dejaban los huesos. Lo compraban para hacer jabón, me acuerdo. Aquí lo que es cuadernos Torres en la actualidad. Entonces, aquí Sansón encuentra la quijada de un asno y dice que estaba fresca. No sé si los animales se la habían devorado, pero tomó la quijada de un asno, me imagino que como una trompa media puntúa. Y con esa quijada mató a 3000 hombres. Yo no sé de la fuerza y el poder que tenía Sansón, pero sabemos que así era, para matar 3000 hombres. Es como para nosotros difícil de pensar que haya un hombre que mate 3000 hombres. ¿Sí? Pero Sansón lo hizo.
con la quijada de un asno. Y dice, mató con ella a 1000 hombres, con la quijada de un asno. Y resulta que esta victoria que Sansón tiene, el pueblo de Israel no la celebra, no lo entiende como un libertador. ¿Saben por qué él escribe este poema? Aquí dice, el verso dice, entonces Sansón dijo, Sansón escribe este poema, dice, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramá en Leí. Es Sansón quien compone este poema. ¿Ustedes se acuerdan cuando David viene de la guerra, cierto? ¿Y qué decía el pueblo? Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Y era el pueblo el que componía aquellos poemas para su héroe. Pero Sansón no tiene a nadie que le escriba un poema. Sansón está solo. Está solo luchando por su pueblo como Cristo. Fue solo hasta la cruz del Calvario para luchar por usted y por mí. Aquí está Sansón solo. Y no hay un pueblo que componga para él. Un héroe nacional que no es recibido ni bienvenido por nadie, como Cristo. Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Sansón termina en el versículo 18 diciendo, y teniendo gran sed. Me imagino que después de haber estado peleando no sé cuántas horas y haber matado a tantos hombres, dice el verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enicoré, el cual está en Leí hasta hoy. Hermanos, hay uno que en la cruz dijo, tengo sed. Y no hubo agua para él. Hay uno que en la cruz de Cristo, hay uno que en la cruz dijo, solo tengo sed. Hay una característica, cada vez que Sansón va a arremeter contra los filisteos aparece esta frase que dice, el verso 19 dice, y él bebió y recobró su espíritu. Cuando él, lo voy a leer mejor, en el capítulo 14, el verso 6, cuando él pelea con un león, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. El versículo 19 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a los 30 hombres para quitar su vestido. Aquí dice que recobró su espíritu. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, tengo sed, y no recobró su espíritu. Él entregó su espíritu. El Señor Jesucristo, cual Sansón, solo peleando por la libertad de los pecadores. Él solo. Tengo sed, dijo. El
Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Aquí Sansón, hay muy pocas historias donde el héroe está tan solo, porque aquí Sansón no tiene un ejército, no tiene amigos, no tiene compañeros, no tiene soldado, está solo peleando contra los filisteos. Al igual que el Señor Jesucristo. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac al monte Moriah, él iba con 2 siervos, iba él, el asno, la leña, y con su hijo. Iban 2 siervos, pero cuando Abraham ve el monte de lejos, le dice a los siervos, quedaos vosotros aquí, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Esos somos nosotros. Esos que están acá atrás, esos que estamos contemplando la cruz de Cristo, que estamos viendo cómo Él lucha contra las huestes de maldad para conseguir la salvación eterna tuya y mía. Eso es lo que está haciendo Cristo, luchando solo en aquella cruz, y dice, tengo sed y no hay agua para él. Este es el verdadero Sansón, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el más grande, el más valiente, el más fuerte, el más poderoso, el más victorioso, pero no hay para Él que su Espíritu reina. El Señor Jesucristo entregó su Espíritu y consumó la salvación tuya y la salvación mía. El Señor Jesucristo fue victorioso en el monte Calvario. Aunque su pueblo no lo entienda, aunque tú no lo entiendas. Así como Sansón no fue apresado, entre comillas, Sansón se dejó atar. Sansón se dejó atar. Si vinieron 3.000 hombres por él, y después mata a 1.000 hombres, pero él se dejó atrás, como el Señor Jesucristo. La noche que fue entregado, vienen por él, están sus discípulos, y él dice, ¿a quién buscáis? Dejad ir a estos. El Señor Jesucristo es nuestro libertador para siempre. Sansón era un libertador temporal, como muchos jueces, pero el Señor Jesucristo es nuestro libertador para siempre. En Juan 10:18, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 18, dijo, voy a leer el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Sansón se deja atar, el Señor Jesucristo se deja entregar. Aquí está nuestro Salvador, nuestro Redentor. Para aquellos que no son de Cristo, usted aquí en esta historia, son los filisteos. Si usted no es de Cristo, usted es filisteo. Estoy parafraseando. Esta historia debería hacerte temblar. Porque si no estás con Cristo, estás contra Él. Y así como Sansón
quemó todos los prados, todos los establos, toda la siembra, toda la viña, un día el Señor Jesucristo va a venir y quemará toda la tierra. Toda la tierra. ¿En qué lugar estás tú? ¿Has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Yo no te pregunto si tú lees la Biblia, probablemente la lees, y por eso estás aquí. Yo no te pregunto si vas a una iglesia, porque estás aquí. Yo te pregunto si tu fuero interno, tú tuviste un encuentro personal con Cristo. La recibiste como tu Salvador personal. Juan 3 dice que es un nuevo nacimiento. Así que es legítimo preguntar si naciste de nuevo. No si empezaste a ir a la iglesia o empezaste a leer la Biblia, si naciste de nuevo. Esa es la gran pregunta que tienes que hacerte y no te tienes que engañar a ti mismo, porque está en juego tu salvación o tu perdición. Es una pregunta que tienes que hacerte en tu foro interno. La fe a veces es sencilla. Recuerdo que leí en un libro cuando un niño de 6 años entró corriendo a la iglesia y abrazó a uno de los creyentes que lo querían mucho y le dijo: soy salvo, Cristo vive en mi corazón. Entonces el adulto le preguntó: ¿y cómo lo sabes? El niño respondió: porque yo se lo pedí. Porque yo se lo pedí. Amigo, no importa cuánto tiempo de religiosidad tenga, ni cuánto conozcamos de la Biblia. Está en juego su vida eterna, su perdición eterna o su vida eterna. Y estas historias que leemos reflejan y apuntan siempre a Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento, en cada una de las historias que leemos, que por lo demás son ciertísimas, nos están diciendo en la forma que Cristo iba a luchar por su pecado y por el mío, y que le iba a abrir la puerta para que usted fuese salvo. Vamos a terminar con 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá. Digo, el día del Señor vendrá. Créalo usted o no lo crea, el día del Señor vendrá. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el destino de esta tierra. Y yo espero del fondo de mi corazón que usted reaccione. Reaccione ante Cristo. Reaccione usted frente a Él, no frente a nosotros, frente a Él. En la intimidad de su casa, cuando usted está sola, cuando usted reflexiona, piense: ¿soy verdaderamente salvo? ¿Realmente Dios mora en mí, en la persona del Espíritu Santo? En Hechos de los Apóstoles hay unos discípulos que vienen y le preguntan: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Amigo, tú sabes que hay un Espíritu Santo. Tú lo has aprendido, lo has escuchado. Bueno, ese Espíritu Santo tiene que entrar. Tengo que dejarlo entrar. Una de las cosas que tiene como misión el Espíritu Santo es convencerte a ti de pecado. Y te puedes confundir. Sí, me está hablando, así que yo estoy tratando de caminar, pero no lo has dejado entrar.
Estoy viviendo como creyente, pero probablemente no lo sea. Siempre he dicho, hay dos personas que saben que uno es creyente. Yo y Dios, nadie más. Tú y Dios, nadie más. Sí, nosotros podemos esperar fruto, podemos esperar otras cosas. Tú sabes si eres creyente. ¿Tienes duda de que eres creyente? Anda, convérsalo con Cristo. Señor, quiero creer en ti, conozco el Evangelio, sé que soy pecador, arrodíllate, humíllate delante de Él. Invítalo a vivir a tu corazón. Así Dios hace las nuevas criaturas. No por fuera, por dentro. Por dentro las hace. Si no, voy a ser siempre un religioso que quiero actuar bien, pero que no tengo la ayuda interior que me va a facilitar todo el trabajo. Porque Dios nos hace nacer de nuevo. No soy el mismo, soy otro. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.